Compañeros, buenos días. Reciban un cordial saludo de su sección sindical. Emitimos el presente con la finalidad de comunicarles, inducirlos e introducirlos al estudio de nuestros estatutos vigentes y que rigen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos, SNTEA, y al que orgullosamente pertenecemos, de igual forma acrecentar la cultura sindical. Por ello se les da a conocer el contenido de los principios de la SNTEA y que se encuentran en los estatutos, y a continuación se transcribe. Declaración de principios. Primero. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos es la organización de trabajadoras y trabajadores al servicio de los sistemas de educación para adultos en cualquiera de sus modalidades, constituido para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de sus miembros, de conformidad con el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del título séptimo de la Ley Federal del Trabajo. Segundo. Que para el mejor cumplimiento de sus fines, funcionamiento y organización el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos, adopta y promueve la forma democrática, como un medio para mejorar las condiciones de vida y trabajo de sus agremiados. Tercero. Que la extensión de la educación, a quienes no la han recibido por razones históricas, es un deber constitucional, no clasista, de auténtico sentido democrático. Cuarto. Que la organización sindical es primordial para la defensa y conservación de la fuente de trabajo, ante factores de orden político, ideológico, económico, legal o de otra naturaleza. Quinto. Que la fuerza sindical se deriva de su carácter colectivo y social, y por lo tanto, es condición importante para promover transformaciones cada vez superiores en los campos laboral, económico, social y político. Sexto. Que la recuperación del prestigio del movimiento sindical debe descansar no solo en el esfuerzo de conservar los derechos y prestaciones que le asisten, sino en su participación activa en el estudio, revisión y reformulación de la administración pública, para hacerla eficiente y digna. Séptimo. Que la unidad sindical, de las y los trabajadores al servicio de la educación para adultos, gira en torno a la central sindical que los agrupa. Octavo. Que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos reconoce y pugnará por la vigencia del carácter social del Estado mexicano y de la administración pública. Noveno. Que las y los trabajadores al servicio de la educación para adultos están conscientes que educar es una obligación social y no una tarea lucrativa. Décimo. Que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos hace suyos los principios humanistas y de justicia social contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ve en ella el respaldo fundamental para nuestro proyecto de nación que posibilite el arribo a una sociedad moderna y equitativa. Décimo primero. Que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos entiende la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, político, social y cultural de la sociedad, y se pronuncia por la participación plena, responsable y libre de sus miembros en su propia estructura sindical, contribuyendo de esta manera al proceso nacional de democratización. Décimo segundo. Que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos es respetuoso de la libertad de pensamiento y constituye un espacio de actuación en favor de los intereses políticos, de seguridad jurídica, económica y social de las y los trabajadores que lo integran, sin menoscabo de posturas políticas o corrientes ideológicas, las cuales tienen pleno derecho de existir bajo un régimen de respeto recíproco. Por lo tanto se escucharán las opiniones de sus miembros y se recibirán respetuosamente las críticas o sugerencias que tiendan a lograr la superación de la organización, en bien de sus representados, acatando los acuerdos de las mayorías, y las decisiones de los órganos de gobierno sindical legítimamente constituidos. Décimo tercero. Que las diferencias sociales, existentes entre hombres y mujeres, no son naturales, sino producto de prácticas culturales, que a partir del sexo asignan roles específicos a unos y otras. Además, las condiciones económicas que prevalecen en nuestro país han propiciado la incorporación de cada vez más mujeres al sector productivo, por tanto, debe garantizarse el desarrollo profesional y laboral para mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Décimo cuarto.
que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos pugnará por la unidad nacional de nuestra organización, como base fundamental de su fuerza sindical y política, estando convencido de que la militancia y participación activa de sus miembros, dentro de las normas de disciplina, será de mayor utilidad mientras más cohesión exista en nuestras filas, como una organización democrática en desarrollo y perfectible, autónoma, en los asuntos internos que solo incumben a las y los trabajadores que la integran, independiente de cualquier autoridad u organismo, con intereses opuestos o distintos a los de la organización y sus miembros.